Señor y felicitando, hermano, al líder de caballeros y a todos los hermanos que están ahí, porque de verdad es una bendición, hermano, que cuando sacamos adelante y le ponemos pasión a lo que hacemos, definitivamente es una gran bendición. Amén. Y quiero pedirle el favor que me acompañe en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo del verso 14 al verso 17. Vamos a leer todos unidos estos versículos de la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 14 al 17. Leámoslo todos unidos con la bendición de los tres más grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Y David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Amén. Padre maravilloso, en esta hora te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres grande, tú eres bueno, eres precioso, eres maravilloso para con todos nosotros. Señor, estamos agradecidos, Dios, porque nos das este privilegio, esta oportunidad de estar en esta hora, en este lugar. Señor, yo no tengo nada que dar, pero tú eres el dador de todo, Dios. Yo te pido que tomes mi vida y la uses conforme a tu propósito. Señor, pon la palabra en mi boca, yo hablaré lo que tú pongas en mi boca. Yo sujeto mi vida a ti, Dios, para que seas tú trayendo palabra de bendición y edificación a esta iglesia. Que sea la palabra necesaria para la edificación de cada oyente en esta hora. Te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Al nombre de Cristo. Les invito a que se sienten, por favor. Y quiero hablarle bajo el tema valientes o cobardes. Valientes o cobardes. Bendito sea el nombre del Señor. Esta historia, mis hermanos, se remonta aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. El tiempo en el cual David alcanzó el trono de Israel. Sabemos que David fue ese hombre el cual Dios llamó y Dios levantó después de que Saúl fuera desechado. Sabemos que Saúl inicia en el reino, pero 2 años más tarde lamentablemente comete un grave error que lo dejó inmediatamente deshabilitado para continuar bajo la cobertura de Dios. Mas sin embargo estuvo ahí, hermano, en ese reino 38 años más, en los cuales Dios fue teniendo un proceso especial con David, llamándolo de allí, de detrás de las ovejas, y preparándolo, irlo formando para hacer de David ese gran rey de Israel, ese ícono que más adelante y aún en la historia actual de Israel sigue siendo David un referente como el mejor rey que hubo en Israel. Y es por eso, hermano, que he tomado esta historia para hablar acerca de aquellos hombres que rodearon este gran rey. Porque se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero también, hermano, en este caso podemos hablar de todo ese equipo de trabajo que está detrás de toda esa magna labor que hicieron en ese tiempo el pueblo de Israel. Quizá fue la época dorada del pueblo de Israel. Fue el mejor tiempo que Israel pudo vivir con el reinado de David, luego posteriormente Salomón, que fue esa época en la cual Israel alcanzó el máximo esplendor de todo lo que nos habla la historia del pueblo de Israel. Pero vemos que la Biblia nos habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún así fue necesario que pasara por ciertas dificultades y que fuera formado allí en momentos difíciles, en angustia, en tribulación. Y fue allí donde Dios le da ese equipo de trabajo, porque siempre, hermano, que hay
una dificultad, siempre que hay algo que hacer, siempre que hay un problema, es que Dios levanta valientes. Es que Dios levanta a la gente que necesita. Sabe que cuando las cosas están todas bien, pues quizás sobran manos. Pero cuando hay que hacer, hermano, cuando hay mucho por hacer, es cuando Dios empieza a llamar gente que sabe que los necesita para cierto momento y para cierta hora. A veces creyéramos, hermano, que a Dios se le olvidan las cosas. A veces creemos que lo que hacemos para Dios no tiene recompensa, pero quiero decirle que sí. Dios es juez justo y Él no se queda absolutamente con nada. Todo lo que hagamos para Él, para su honra y para su gloria, definitivamente Él recompensa, hermano. Me fascina la historia, y saliéndonos un poquito de David, su entorno, la historia de Mardoqueo. Que Mardoqueo es un hombre que descubre un complot hacia el rey, que van a matar. Pero sabe que en el instante a Mardoqueo no le dieron ni las gracias. Nadie le dijo nada, hermano. Y quizás Mardoqueo pensaría dentro de sí: oiga, pero ni la gracia siquiera me dieron. Y él descubrió el complot, averiguaron y resulta que iban a matar al rey. Y él lo descubrió y mataron a los hombres que iban a acabar con el rey. Y fue descubierto el complot. Pero aquel que descubrió todo eso, hermano, no le dieron ni una menta siquiera. Nada. No le dijeron absolutamente gracias. Pero sabe que qué bueno, hermano, cuando usted hace algo para el Señor le guarda esa misericordia para cuando la necesite. En el momento que usted la necesita, es que Dios, hermano, viene y le trae esa recompensa a usted. Porque a veces nosotros decimos: Dios, yo la quiero ya. Pero Dios le dice: no, tranquilo, que más adelante la va a necesitar. Todavía no la necesita. Y a veces queremos ya, hermano, que las cosas pasen ya. Y quiero decirle que todo tiene un tiempo de Dios para que pase. Y Mardoqueo quizás en su adentro pensó que ya eso había quedado así. Pero sabe que en el momento cuando iban a destruir a los judíos, el momento más difícil, hermano, para los judíos allí, que iban a acabar con ellos, dice la Biblia que esa noche se le fue el sueño al rey. Y no es coincidencia, hermano. Cuando Dios está en el asunto, Él hace, hermano, lo que tiene que hacer. Si usted hace su tarea, Dios también hace la de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa ocasión, hermano, cuando era el momento clave y cumbre, cuando ya venía, hermano, la noticia definitiva para acabar tanto con Mardoqueo como con todos los judíos, hermano, fue que salió a relucir esa misericordia, o ese ahorrito que tenía ya guardado Mardoqueo, que le sirvió para el momento adecuado. Y fue ahí donde Dios honró a Mardoqueo. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios sabe cuándo es que usted necesita ser honrado. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y si usted ha honrado a Dios, hermano, espere, tenga presente, hermano, que lo que usted ha hecho para Dios, llega el momento en el cual Dios lo honra. Dios lo bendice, Dios lo hará, hermano. Y a veces nos parece como que el tiempo pasa y parece que nunca va a llegar. Pero quiero decirle, hermano, que Dios es fiel, Dios es verdadero. Él responde, Él hace las cosas, hermano, al tiempo de Él. No al cronos, que es nuestro tiempo, sino al kairos, que es el tiempo de Dios. Aleluya. Y Él sabe cuándo necesitamos esa misericordia, hermano. Así que todo lo que hagamos para Él, Dios lo va a responder. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Aleluya. En los inicios, David empieza, hermano, a formar un grupo de hombres que juntamente con él se encuentran en aflicción. Recordamos mucho ese momento de la cueva de Adulán, en la cual David va y se mete allí. Pero dice que empezaron a llegar a esa cueva todos los que estaban afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los amargados. Hermano, y uno dice: ¿qué puede hacer con eso? ¿Verdad? Ese sancocho ahí, quién sabe qué producirá. Pero cuando todo eso, hermano, se pone en las manos de Dios, cuando le decimos: Señor, estoy amargado, soy un amargado, o tengo problemas, o tengo deudas, estoy mal endeudado. Pero sabe que cuando le somos sinceros a Dios y le decimos: Señor, si en algo te puedo servir así como estoy, aquí está mi vida. Y sabe que Dios se encarga, hermano, de tomarnos así como estamos, transformarnos y ponernos, hermano, a servir para su honra y su gloria. Dios es tan fiel, hermano, que a veces nosotros cuando nos miramos decimos: pero yo ¿qué puedo hacer? Yo no creo que sirva para nada, pero yo veo otros con mejor perfil. Pero es que Dios mira el corazón y Él se encargará, hermano. Él no nos mira quizás como estamos ahora, sino Él mira a futuro nuestra vida, cuando Él haya hecho el proceso, cuando nos haya pulido, haya quitado lo que no sirve y nos dé el brillo necesario, hermano. Así es que Dios nos ve. Y Él nos ve como un potencial, hermano, que nos puede usar más adelante.
que le podemos servir, que podemos disponernos en las manos de Dios, hermano. Y cuando lo hacemos, definitivamente, cuando le decimos: Señor, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras, Él se encargará, hermano, de hacerlo. Así usted piense que no, así usted diga: hermano, no soy capaz. Sabe que estos días, y allí con unos devocionales que estamos haciendo a las 5 de la mañana en la iglesia, y le he dado oportunidad, hermano, tanto las damas, los jóvenes, los caballeros estén predicando. Y pasaba estos días un joven a predicar, y bueno, gracias al Señor, Dios lo usó y lo respaldó. Y decía, y él mismo se preguntaba y decía: es increíble que yo en el colegio no pasaba las exposiciones. Me daba pena pasar al público, me daba pena hablar, no, yo no era capaz de salir allá. Pero ahora que estoy aquí predicando la palabra del Señor, pues le doy gracias a Dios, porque Dios es el que se ha encargado ahí de llevarme adelante. Y hermano, quizás para el mundo usted no tenía oportunidad, no tenía opción, pero es que por eso usted está acá, hermano, porque Dios puso los ojos en usted y Dios sabe que usted es necesario para su obra. Dios sabe que usted es, hermano, es esa ficha clave para lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios lo llamó y por eso lo tiene aquí, porque usted es ficha clave para este momento y para esta hora. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Y en esta historia, hermano, se fue formando ese ejército. Luego de 400 pasaron a 600. Pero este ejército que David tuvo y lo acompañó siempre, se fue cada vez mejorando, de tal manera que se organizó y se perfeccionó, que había un grupo especial dentro de esos 400 hombres de David, que se llamaban los cereteos y peleteos, que estaban allí, que eran parte de la guardia de David. Que estos hombres, hermano, se conocieron como los valientes de David. Eran 30 varones que estaban allí, hermano, y que eran capaces con cualquier cosa. Sabe que cuando uno estudia ese pasaje y ve que la mayoría de ellos, hermano, llegaron al final del tiempo con David, al final de los días con David. Quizás el único que vemos de esos 30 que cayó antes de tiempo, hermano, y no porque él lo quisiera, fue Urías. Urías era parte de esos 30 y no cayó porque quizás él se hubiera descuidado en la guerra, sino porque David lo mandó matar. Y David le dijo: déjenlo solo, donde saben ustedes que salen los hombres valientes allá, déjenlo para que muera. Y así murió Urías. Urías era uno de esos 30 que había peleado y había dado la batalla, hermano, que se había preocupado allí por el reino. Pero lamentablemente es de uno de los que nos habla allí, que perdió la vida, de ese grupo de 30 que eran especializados, que eran hombres, hermano, feroces como leones, hermano, valientes en batalla, que cada uno tenía, hermano, como su hoja de vida, su historial, el cual los otros podían ver y decirles: mis respetos a estos varones. Y allí nos habla especialmente ese grupo de 30. También tenía 3, hermano, que eran valientes, escogidos, y es lo que nos habla el versículo 8 de este capítulo 23, que nos dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El primero de ellos, Josed-Basebet, el Tadmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este hombre, en una ocasión, no está contando todas las guerras, dijo en una ocasión a 800 hombres, y los otros tenían respeto. El segundo de ellos, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín, hermano. Fue tal la batalla ese día que la espada se le quedó pegada, no se la podía quitar de allí, de tanto que batalló ese día, hermano. Y era ese segundo allí en esa fila. Y el tercero de ellos, verso 11: después de este fue Sama, hijo de Ageararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Estos hombres, hermano, habían dejado un legado, eran de los valientes, los conocidos como los valientes de David. ¿Sabe qué? Ahí cuando se habla de ellos, se habla como los valientes de David. Y este ejército, hermano, era tan especial que hay en otra parte donde dice que el ejército que tenía David era como ejército de Dios.
¿Sabe que ningún otro ejército de la Biblia, ni el de Salomón, hermano, con los escudos de oro y todo lo que tenían y la majestuosidad de ellos, no se comparó con el ejército de Dios? Pero del ejército de David dice la Biblia que ese ejército era como ejército de Dios. Así era comparado el ejército de David, hermano. Pero cuando miramos la historia, todos esos valientes que están allí, hermano, y la lista es de 30 y muchos más. Sabe que se tenían en cuenta 30, pero habían más. ¿Por qué? Más de esos 30, para cualquier espacio que fuera quedando, ahí habían unos de reemplazo para no, hermano, desbaratar el número de esos 30 escogidos que habían allí. Por eso se nombran algunos más de 30. Pero eran 30 este grupo escogido. Y estos, hermano, entre esos se encontraban estos 3 valientes. Hombres que a la hora de la batalla, hermano, estuvieron dispuestos a pelear. Dispuestos, hermano, a ir al frente, que no tuvieron miedo. Pero es necesario, hermano, entender que estos hombres quizás no siempre fueron valientes. Estos hombres salieron allí de la cueva de Adulán. Ellos llegaron endeudados. Quizás alguno de ellos era endeudado, quizás el otro era amargado, quizás el otro era afligido. Pero aún así, cuando se pusieron en las manos de Dios, Dios se encargó de convertirlos en valientes. Porque es necesario, hermano, poner nuestras vidas en sus manos. A veces creemos que somos nosotros, o que son nuestras capacidades, o que es lo que nosotros podemos o creemos, y quiero decirle que no. Es el Señor, es Dios quien hace la obra, y es Dios quien se encarga de abrir camino y llevarnos adelante. ¿Cuándo? Cuando sencillamente le decimos: bueno, Señor, si en algo te puedo servir, acá está mi vida. No mire de pronto usted su condición actual. No mire quizás usted sus cualidades o todo lo que usted puede hacer. No, el Señor solo quiere que usted le diga: aquí estoy. Para Dios eso es suficiente. Él se encargará de darle lo que usted necesita. Él se encargará de darle el equipo que usted quiere, hermano. Usted sabe que cuando alguien va al ejército, hermano, no lo miran o lo miden si tiene la talla en su brazo, hermano, suficiente para que el uniforme le quede talladito y se vea como un guerrero. No. Allá, hermano, lo llevan y lo van preparando, y con el tiempo es que después de toda esa preparación, hermano, salen allí esos guerreros valientes, hombres, hermano, esforzados. Pero quizás no empezaron así, y quizás el inicio no fue así. Pero lo que sí hubo fue una disposición. ¿Para qué? Para que hubiera un trato, hermano. Y cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios va a tener un trato con su vida. Cuando usted le dice a Dios: Señor, no sé si tenga cualidades, quizás tengo más defectos, pero lo que le quiero decir es que aquí me pongo en tus manos. Aquí estoy, y si te puedo servir en algo, utilízame, haz conmigo lo que tú quieras. Hermano, y le aseguro que Dios va a hacer cosas grandes con su vida. Le aseguro que Dios lo va a usar y lo va a bendecir. Dios lo va a levantar. Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Y si usted está aquí, es porque Dios puso los ojos en usted. Es porque Él lo miró, Él lo llamó, hermano. Él fue el que hizo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que a veces hasta le queremos como hacer lado al Señor, como que queremos hacernos a un lado. Pero si Dios puso los ojos en usted, es porque Él lo va a levantar, Él lo va a utilizar, y Él va a hacer cosas grandes con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo hace Dios, hermano. Yo siempre digo: si Dios hizo algo conmigo, hermano, que yo no quería ser pastor, y pues mi padre es pastor, y yo desde niño, joven, adolescente, cuando me decían: ¿y usted va a ser pastor?, yo le decía: no, yo eso no quiero. Yo quiero cualquier otra cosa. Me gustaba la música, pero pastor no. Y yo siempre decía: no, yo viví el proceso de mis padres, de cómo les tocó el inicio de la obra tan duro. Yo no quiero repetir esa historia. Y yo no quería, hermano. Yo, hasta que terminé quizás mi estudio de colegio, mi mente siempre estuvo en cualquier otra cosa, pero no ser pastor. Y el gran sueño de mi vida, que lo que realmente quería para mí, era ser piloto de la Fuerza Aérea. Ese era mi sueño. Y yo me soñaba ya, hermano. Y estudié en un colegio militar, y ya todo lo tenía, mejor dicho, listo para allá. Porque dice la Biblia que unos son nuestros pensamientos, pero otros son los pensamientos de Dios. Otra cosa es lo que Dios quiere, hermano. Y uno a veces planea su vida y la tiene organizadita y lista, creyendo, hermano, que uno es el que manda. Pero quiero decirle que el día que usted le diga: Señor, haz conmigo lo que quieras, ahí ya no manda usted. Ahí manda otro, y es el Señor. Y mi hermano,
Ese era mi sueño, mi ideal, lo que yo quería y hacia donde quería dirigir mi vida. Mi padre fue militar y bueno, luego le sirvió al Señor, pero quizás eso lo llevaba yo en mi sangre y quería también eso, hermano. Ser militar y ser un piloto, y yo me soñaba, ese era mi sueño. Yo me la pasaba viendo aviones y mirando aviones y helicópteros de guerra, y ese era mi sueño, ser un piloto de guerra ya de la Fuerza Aérea. Y cuando termino mi colegio 11 allí en la Academia Militar, yo dije, bueno, aquí ya llegó el sueño de mi vida. De ahí nos hicieron todos los papeles para pasar directamente a la escuela militar allí. Y yo llené, hice todo, listo, me voy para la escuela militar. Ya tenía los planes. Por mi padre ser militar no tenía que pagar la inscripción, así que tenía todavía mayor facilidad. Llevaba unas felicitaciones de unos generales aquí de la segunda división. Yo dije, no, eso estoy, pero mejor dicho, adentro. Hice papeles, hice todo, hermano, y ya estaba listo para irme. Muchos compañeros míos también estaban enlistados, todos listos, y solo me faltaba una cartica donde iba la firma de mi papá y de mi mamá. Y listo, eso era todo lo que necesitaba. Hermano, hablé con mi padre y él lo que me dijo fue, ¿usted ya oró a Dios? Yo le dije, claro, yo ya oré, pero no ora a su conveniencia. Y me dijo, ¿y eso es lo que quiere hacer el resto de su vida? Yo le dije, sí, eso es lo que quiero, yo quiero ser un piloto de la Fuerza Aérea. Y dijo, bueno, si usted ya oró, le pidió a Dios. Y Dios le dijo que sí. Yo, claro, él me dijo que sí. Hermano, y me firmó la carta. Luego fui y hablé con mi madre. Y yo dije, bueno, el difícil era mi papá. Y hablé con mi mamá y le dije, me voy para la Fuerza Aérea. Y mi mamá me dijo, si me quiere tener sufriendo el resto de la vida, dígame dónde le firmo. Esas fueron las palabras de ella, hermano. Y sabe que fueron unas palabras que traspasaron mi corazón. Que fueron, hermano, allí, que no me dejaron, hermano. Yo me fui a mi habitación y a llorar. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que mi papá, que era aquí el difícil de la casa, y me dice que sí? Y le digo a mi mamá y me dice que si la quiero tener sufriendo, ¿dónde le firmo? Hermano, y eso no me dejaba en paz, no me dejó tranquilo. Yo llegué allá al colegio, hablé con el sargento encargado de toda esa área y me dijo, mire, no se preocupe, con la firma de su papá es suficiente. Eso, las mamás son así todas. Eso se ponen a llorar y eso, hágale, que eso no pasa nada. Pero sabe que yo le dije, no. Dijo, pero ¿qué le pasa? Y me regañó, hermano, me insultó. Y me dijo, ¿usted por qué no va a aprovechar la oportunidad de su vida? Si su papá le firmó, hágale. Y yo le dije, no, pero es que mi mamá me dijo eso y como que no fui capaz de superarlo. Y hermano, y me regañó, volvió y me insultó y me dijo, pero no, sea bobo, ¿qué le pasa? Reaccione, mire que este es el sueño de su vida, hágalo. Hermano, pero sabe que esas palabras seguían ahí taladrando mi corazón. Seguían ahí, hermano, y fueron tan fuertes esas palabras que no me fui para la Fuerza Aérea. Renuncié a ese sueño que tuve toda mi adolescencia por esas palabras de mi madre. De 500 aspirantes que habíamos acá en Santander, hermano, habían 60 cupos que nos íbamos. Ya estaban las listas, exámenes, todo. Yo llevaba el segundo puesto. Me había ido muy bien, hermano, y era tanta la pasión y las ganas que tenía que yo me esforcé mucho. Y, hermano, hablé con el sargento que ya no me iba, volvió otra vez y me insultó, porque allá en ese ámbito militar, hermano, eso es con grosería. Y volvió y me habló fuerte y me dijo que por qué hacía eso. Yo le dije, porque no me voy. Y dijo, mire, ya tengo las listas, todos los papeles, todo listo, me hace dañar todo otra vez. Y hermano, le dije, no me voy. Y tenía un compañero que tenía el puesto 61 y no se iba, porque nos íbamos 60 nomás. Hermano, y ese muchacho lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque no se podía ir, porque ya decía que el otro año ya se pasaba la edad y no se podía ir. Así que este muchacho lloraba mucho por esa situación. Y yo viéndolo me acerqué, este muchacho de apellido Bonilla, y me dijo, y yo le dije que por qué lloraba, y me explicó, por la edad ya el otro año cuando me vaya a presentar ya no la edad no me sirve, no voy, y lloraba y pierdo, era el sueño de mi vida, mire, bueno, y lloraba, y yo le dije, vamos a hablar con el sargento porque yo ya no me voy.
Y bueno, él me dijo, no, hablemos con mi papá, él le da la plata que sea. Y yo le dije, no, no es por plata, es por otro asunto, no me voy. Y hermanos, fuimos, hablamos con el sargento, otra vez volví y me regañó. Yo, uy, pero... Y cambió el nombre y lo mandó a él con mis puntajes. Dijo, ya aquí voy a cambiar el nombre, no más. Hermano, el caso es que mis compañeros se fueron para la Fuerza Aérea. Yo me quedé con una frustración tan grande, hermano, que yo veía un avión cualquiera comercial y me dolía el corazón. Así andaba yo. Quedé frustrado. Yo no quería nada más. Estaba desubicado porque ese era el sueño de mi vida y era lo que yo quería y lo que yo pensaba para mí. Yo creía que eso era lo mejor que podía haber, hermano. Y Dios había tratado conmigo en la adolescencia, pero yo nunca le había dicho a Dios que sí. Dios trataba, me hablaba y todo eso, y lloraba un ratico, pero yo le decía a Dios que no le quería servir. Así es, hermano, que llegó el momento en el cual pasó el primer año, me dediqué a estudiar otra cosa, estudié radio y televisión y tampoco me hallaba. Y ya el segundo año, yo ahora qué voy a hacer, frustrado, hermano, y me metí a la universidad a estudiar una licenciatura. Y estudiando esta licenciatura, hermano, me metí en el cuento, pero yo todavía nada que le daba el sí a Dios. Dios trataba conmigo y trataba en muchas ocasiones, pero yo le decía a Dios, yo quiero ser músico, pero servirle a usted como pastor, yo no quiero eso, eso no es para mí. Eso no es para mí, hermano. Y desde niño lo decía. Yo recuerdo de un retiro que se hizo en la ciudad de Bogotá de hijos de pastores hace muchos años. Yo estaba adolescente y habíamos de todo el país allí. Yo era uno de los que dije que no, porque ahí nos preguntaron a todos cuántos queríamos ser pastores, hermano. No queríamos. Y quizás, hermano, por todo ese proceso que vivimos. Y hermano, el asunto es que yo estaba muy frustrado en cuanto a eso. Yo no podía ver un avión, no podía ver nada de aviones de guerra, esto porque me dolía, hermano, me dolía el pecho cuando yo los veía. Y a veces veía fotos de mis compañeros, hermano, que ya estaban allá logrando ese sueño, y hermano, me ponía todavía más deprimido. Mal estaba yo debido a esa situación. Así es que terminé mi carrera de universidad, me gradué, pero todavía no había superado eso. Todavía seguía, hermano, ahí con esa frustración en mi vida. Hasta un año después, hermano, de haberme graduado. Ya habían pasado 6 años. Y de pronto estaba en un lugar, hermano, y de pronto me encuentro un compañero de colegio que iba pasando y me saludó. ¿Qué más, Cañas? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué ha hecho? Y bueno, nos pusimos a hablar y me dijo, sí sabe la última. Y yo le dije, no, ¿cuál es la última? Dijo, ¿se acuerda de Bonilla? Y yo, pues claro, ¿cómo no me voy a acordar si yo le dejé mi puesto para que él se fuera? Claro que me acuerdo. Y dijo, hace 3 semanas iba con un mayor y un capitán, iban por allá en un avión, piloteando un avión por allá en el Meta, y le dispararon al avión, lo bajaron al avión, se estrelló contra una montaña y se mató. ¿Sabe que cuando ese muchacho dijo eso, hermano, a mí me pasó un corrientazo por mi cuerpo? Y Dios me dijo, ese eras tú, porque yo nunca frustro los planes, yo siempre los mejoro. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? Que yo quedé allí, el muchacho me miraba, ¿qué le pasó? Yo no, nada, aquí pensando, hermano, y nos despedimos y yo le dije, Dios, si eso es verdad, si eso que acabo de escuchar es verdad, yo necesito que me lo repitas. Yo necesito que me lo vuelvas a decir, porque si eso es verdad, aquí la historia es otra. Y hermano, ese fin de semana había una vigilia, casualmente allí en el kilómetro 12. Y estando allá en la vigilia, yo le dije, bueno, Dios, si eso es verdad, yo necesito que me repita esas palabras en la vigilia. Hermano, y yo estuve ahí expectante en la predicación, pero cuando empezó la administración, el pastor que estaba allí ministrando hizo el llamado al altar, hermano, y casi toda la gente que había ahí pasó al altar. Yo dije, voy a esperar que se llene eso por todos lados para que el pastor no tenga por dónde salirse. Hermano, y pasaron eso por todos lados, se llenó todo así alrededor, hermano, de gente ahí en el piso llorando ahí. Y yo allá en la silla me levanté y me hice por allá en un rincón y me arrodillé y le dije, Dios, si eso que usted me dijo es verdad, yo quiero que me lo repitas. Hermano, yo que digo repitas,
cuando la mano del pastor se pone sobre mi cabeza y empezó a hablar en lenguas. Y Dios volvió a decirme exactamente lo mismo, que Él había guardado mi vida porque tenía un propósito mejor para mí y que Él nunca frustraba los planes, porque sabe que esa era mi oración todos los días. Y yo le decía: Dios frustró mis planes. Yo tenía planes de ir a la Fuerza Aérea y no los hice realidad. Y me siento frustrado, y esa era mi oración: me siento frustrado. Pero Dios me dijo eso: yo nunca frustro los planes, yo siempre los mejoro. Hermano, cuando Dios me dijo eso, no tuve opciones y tuve que decirle: Señor, si en algo te puedo servir. William Cañas, el piloto que quería ser de la Fuerza Aérea, tenía que haber muerto allá en ese avión. Así que si esta vida que tengo ahora no es mía, es una vida que tú me has dado, Señor, y si en esta vida en algo te puedo servir, aquí está mi vida, Señor, haz conmigo lo que quieras. Aleluya. Y fue el momento, hermano, cuando le di ese sí a Dios. Fue el momento cuando Dios me llamó, hermano, y hoy estoy sirviendo a Dios por su gracia y por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces uno tiene sus planes, pero Dios siempre mejora nuestros planes. Dios siempre hace las cosas mejor, hermano. Y aunque quizás yo no pensaba, hermano, no quería, hoy amo lo que hago. Hoy estoy apasionado, hermano, por servir al Señor, por agradarle a Él, hermano. Me he enamorado de Dios, hermano, y estoy agradecido por esa oportunidad que Él me regaló. Porque Dios es fiel, Dios es bueno, hermano. Y cuando aceptamos, hermano, ese llamado de Dios, Dios se encargará de cambiar nuestra historia. Dios se encargará de mejorar nuestro camino. Dios se encargará de hacer las cosas mejor para su honra y para su gloria. Cuando aceptamos los retos de Dios, Dios, hermano, se encargará de darle un verdadero sentido a lo que nosotros somos y a lo que nosotros hacemos. Así sus planes sean otros, así usted piense otras cosas, así usted crea que eso no es lo suyo, así usted piense que usted no tiene nada que hacer ahí. Pero cuando usted, hermano, está en el propósito de Dios, Dios se encargará de atravesarse en su camino, hermano, a hablarle a su vida y decirle: yo lo estoy llamando, soy yo el que lo estoy llamando y soy yo el que lo necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso cuando Dios nos deja sin opciones. Cuando Dios, hermanos, se atraviesa nuestro camino y nos dice: no hay otro camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la Biblia está llena de historias de hombres valientes, hombres esforzados, hombres que hicieron, hermano, lo que Dios les mandó, que se pusieron en las manos de Dios. Pero también, hermano, hay otros que aunque tuvieron una oportunidad, se alejaron de ese llamado de Dios. Aunque tenían todo, hermano, para hacerlo, no quisieron aceptarlo, no quisieron aceptar ese llamado, hermano, y fue muy triste su final. Porque siempre que Dios se atraviesa nuestro camino es para evitarnos la catástrofe que viene. Es porque Él conoce nuestra vida y Él sabe lo que va a pasar con nosotros. Y Dios se atraviesa nuestro camino y nos dice: hey, aprovecha esta oportunidad que tengo de salvación, esta oportunidad que tengo para entregarte. Y sabe que en ese momento, hermano, lo que Dios está haciendo es librándonos del mal que hay más adelante. Pero a veces nos pasa como Balaán, hermano. No hacemos caso. No vemos lo que Dios nos está mostrando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero decirle que cuando nosotros, hermano, aceptamos esos retos de Dios, hacemos lo que Dios nos manda y Dios, hermano, llega en ese propósito perfecto, Dios hace cosas grandes. Dios es verdadero, es real. Solo basta decirle: Señor, acá está mi vida, me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Aleluya. Puede usted levantar sus manos y decirle: Señor, acá está mi vida, Dios, aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieras. Bendito sea el nombre del Señor. Estos valientes, hermano, especialmente estos tres hombres que nos habla esta historia, fueron hombres, hermano, que eran tan leales al llamado de Dios y al servir, hermano, al hombre de Dios que estaba allí, que estuvieron dispuestos aún a exponer su propia vida por amor a la causa que estaban defendiendo. Estos hombres, hermano, dice que fueron aquellos que fueron hasta la guarnición de los filisteos, porque David dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? ¿Quién me diera, hermano? Y estos hombres, David no les dijo: vayan. David no dijo: hermano, a ustedes tres los envío, vayan y me traen el agua. No, él solo pensó, hermano. David estaba quizás con mucha sed, estaba inspirado en ese momento. Oh, qué delicia el agua del pozo de Belén. ¿Quién me diera en este momento a beber de esa agua?
Pero sabe que estos hombres, hermano, porque los verdaderos valientes no son aquellos que hay que estarle diciendo las cosas, que hay que estarle mandando y diciendo haga esto y lo otro, sino que, hermano, tienen esa iniciativa propia de poder hacer las cosas, que están mirando, hermano, la situación y van ya adelantados, van un paso adelante, listos, hermano, para arreglar lo que hay que hacer. Y estos tres hombres, hermano, eran de esos que cuando David solo deseó, ellos ya iban a mitad de camino, hermano. Ya iban adelante y fueron, hermano, en medio de la guarnición. Tuvieron que pelear contra toda esta guarnición, contra estos hombres, hermano, y volvieron con el agua que David estaba deseando. ¿Sabe que eso es un gran ejemplo? Pero a veces, hermano, toca, hermanitos, por favor, ¿verdad? Se toca rogar para que a veces, hermano, podamos responder al llamado. Pero qué bueno cuando aceptamos ese reto y somos valientes, hermano. Somos de aquellos llamados de Dios que estamos siempre, hermano, pensando en todo lo que hay que hacer, ir adelante, alcanzar las cosas para la honra y la gloria de Dios. Dios necesita de esos varones valientes. Dios necesita de aquellos, hermano, que están siempre mirando su entorno, mirando alrededor para saber qué más hay que hacer y están dispuestos a hacerlo. No de los que esperan a que lo mande, a que le diga, a que lo llamen, a que se involucre. No, ellos siempre van adelante. Siempre están dispuestos. Siempre hay un deseo, hermano, de poder servir. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Estos tres valientes, hermano, dejaron un legado y una historia para los demás valientes. Ellos estuvieron allí marcando historia, dejando una huella imborrable. No solo para ellos, hermano, sino para toda la historia de todas las cosas que se pueden hacer, hermano, cuando siempre tenemos ese espíritu dispuesto, hermano, porque le repito, siempre por lo general esperamos a que nos tengan que decir las cosas. Siempre esperamos a que nos tengan que mandar, hermano. Pero cuando usted tiene iniciativa, usted tiene el poder de Dios en su vida, hermano, será de esos valientes que pueden hacer historia. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? La Biblia nos habla de muchos de ellos, hermano. Vemos el caso de Jonatán, que fue un hombre valiente, que vio, hermano, una oportunidad, que aunque el pueblo tenía miedo, estaba tembloroso, pero él le dijo a su paje de armas: vamos al otro lado y veamos a ver qué hace Dios con nosotros, hermano. Y Dios necesita gente resuelta, necesita de esos valientes, le repito, que no hay que estarle diciendo haga esto, haga lo otro, haga aquí, hermano, sino que tienen iniciativa y van, hermano, cuando se trata de ganar las batallas para la honra y la gloria de Dios, ellos siempre están dispuestos para ir. Y sabe qué hermoso es estar rodeado de gente así, hermano. Jonatán y su paje de armas, que cuando Jonatán dice vamos al otro lado, el que le dice vamos. Hay que hacerle, vamos, vayamos allá, hermano. Y de esos es que el Señor está buscando. De esos varones es que Dios está necesitando. Que cuando venga el llamado, hermano, ya vayan a 2 cuadras. Que cuando digan evangelizar, hermano, ya vienen evangelizando de para acá. ¿Por qué? Porque han aceptado un verdadero llamado de Dios. Vemos el caso de Gedeón. Gedeón fue un hombre, hermano, que al principio tenía miedo y tuvo que ponerle una cantidad de señales a Dios, pero estuvo dispuesto cuando fue el momento de hacer lo que Dios quería hacer. Dios le tuvo que dar una lección y decirle que no era con la fuerza, sino era con el poder de Dios. Era a la manera de Dios, que era Dios quien se iba a encargar de hacer las cosas. Y cuando ponemos eso en la mano de Dios, Dios se encarga. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos el caso, hermano, en el Nuevo Testamento, como el caso de Pablo. El mismo caso de Jesús. Muchos ejemplos, hermano, de hombres valientes, hombres que se esforzaron, hombres que batallaron, hombres, hermano, que estuvieron siempre dispuestos para hacerle caso al llamado de Dios. Que no se miraron ellos qué podían hacer, sino que sencillamente le dijeron a Cristo, le dijeron al Señor, le dijeron al llamado: aquí estamos para lo que hay que hacer. No miraron, hermano, porque a veces miramos es primero nosotros, a ver yo qué puedo hacer, a ver qué puedo lograr, hermano. Cuando usted definitivamente se pone en las manos de Dios, Dios se encarga de ponerle oficio. No se preocupe usted por el oficio, que Dios sabe. Dios sabe dónde ubicarnos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Porque a veces somos nosotros los que queremos decirle a Dios, y Dios nos dice: no, un momentico, que yo soy el que estoy organizando. Y Él sabe dónde es que necesita esas fichas claves, hermano. Dios sabe dónde vamos. Somos como esas piezas de ese reloj suizo, que Él sabe cuándo, en qué momento la tiene que colocar, qué tamaño tiene, dónde va. Él es el que sabe, hermano.
Él es el que sabe. Y a veces nosotros creemos que somos la ficha clave para esto, y a veces Dios nos dice: no, Señor, usted no va ahí todavía. Aquí va otra ficha que estoy necesitando, hermano. Sabe que lo importante es que Dios nos tenga en cuenta. Es que usted esté en la lista de Dios, esté ahí en la lista de espera, que desde que usted esté ahí, en cualquier momento Dios lo utiliza, en cualquier momento Dios lo llama, hermano. Desde que usted esté en las manos de Dios, Dios se encargará de hacer algo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Quiero decirle, hermano, que los cobardes no hacen historia. La historia la hacen los valientes. No encontramos, hermano, la historia de los cobardes, los que se rindieron, los que dijeron no. Pero sabe que aún en la Biblia, hermano, se encuentran personas como esas. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando se encontraba frente a Goliat. Sabe que aunque todos estaban en la línea allí de batalla, pero ninguno se atrevía, hermano, de ir a desafiar a ese gigante. Ninguno era capaz de ir, y todos unos con otros ahí se daban ánimo de permanecer ahí, pero ninguno se atrevió a pelear. Ninguno se atrevió a ir, ni siquiera Saúl, tan grande que era, y no fue capaz de salir tampoco. ¿Por qué? Porque había cobardía allí. Había un miedo, era lo que veían sus ojos, hermano. Pero vemos la resolución de David desde que llega diciendo: ¿quién es ese incircunciso que se ha metido con los escuadrones de Israel? Él sabe, hermano, que él va a luchar y va a pelear allí, no con su fuerza, sino que hay un Dios todopoderoso que va delante de él, hermano. Dice la Biblia: como poderoso gigante. Y nosotros siempre miramos las posibilidades de lo que hay allá, pero debemos mirar las posibilidades de nuestro Dios, el que nos llamó, el que está ahí y el que nos va a ayudar. Esas son las posibilidades que hay que ver. Vemos un Saúl, hermano, que definitivamente no hace las cosas bien, que definitivamente le da temor, le da miedo, no puede lograr las cosas. Hay asimismo, hermano, gente que trata de esquivar el asunto. Vemos el caso de un Poncio Pilatos, que cuando le tocó tomar una decisión, ¿qué hizo? Se lavó las manos y dijo: yo en esto no participo, allá cada uno haga lo que quiera, allá miren ustedes cómo resuelven, yo me lavo las manos. Y sabe que no es de esos varones que Dios necesita. Dios no necesita de esos varones que están esperando a ver qué otros hagan, y cuando ya esto como que coja fuerza, y si me le subo a Jebús. No, hermano, Dios necesita de aquellos que quedaron pendientes ahí, en esos ladrillos. Aquí están los de llenar esos ladrillos. Aquí están. Pero no hay que esperar, hermano, que quizás otros lo hagan, porque es que usted está aquí porque Dios lo trajo aquí, Dios lo llamó aquí, y para este momento es que Dios lo ha llamado. Te dirá: pero yo no tengo el tiempo. ¿Sabe que Dios no le está preguntando por tiempo? Pero es que Dios no le está preguntando eso. Dios le está diciendo que si usted le dice: aquí estoy, Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. A veces miramos, hermano, siempre nuestras posibilidades, pero le sigo repitiendo, hermano, deje que el Señor se encargue de eso. Usted solo dígale: acá está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando usted le dice así a Dios, hermano, Dios se encarga de arreglar lo que tenga que arreglar. Dios se encarga de solucionar lo que tenga que solucionar. Él es especialista en eso. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Cuando definitivamente nos ponemos en las manos de Dios, Dios se encargará de hacer cosas grandes y hacer proezas en medio nuestro. Dios se encargará, hermano, aún de su negocio. Dios se encargará aún de su familia. Dios se encargará de todo lo que usted tiene que hacer. Dios se encarga cuando usted le da un sí a Él. Cuando usted no es de aquellos que se quedan allí esperando, como si usted no es de aquellos que se quedan allí al otro lado, hermano, detenidos, sino es de aquellos que se levantan y va tras la bendición. ¿Sabe que estos valientes, aún en una ocasión la Biblia nos habla, hermano, cuando se encontraban allí en tierra de los filisteos, que se convirtieron en merodeadores, que llegaron allí, hermano, los enemigos se levantaron y se llevaron a las mujeres y a los niños de todos estos valientes? Y dice que cuando todos estos hombres volvían, hermano, y llegaron y vieron allí la ciudad quemada y que se habían llevado a las mujeres y los niños, hermano, ese día los valientes lloraron. Y la Biblia dice que ese día lloraron, hermano, y fue tal el llanto allí que muchos estaban desesperados que hablaron de matar a David, de apedrearlo.
Y uno dice, pero ¿cómo van a pensar eso? Si David fue el que les ayudó, hermano, allí en la cueva de Adulán a restaurarse, a levantarse. Pero sabe que cuando la depresión llega, cuando el momento difícil llega, hermano, a veces hasta hay esos pensamientos. Hay esos deseos de que creemos que ya todo se acabó, de que ya todo llegó hasta allí, hermano. Pero quiero decirle que a menos con un valiente que hay allí como fue David, que le dijo, no, vamos a levantarlos y vamos a alcanzarlos y vamos a seguirlos y vamos a recuperar lo que es nuestro. Aleluya. Porque, hermano, puede ser que Satanás se haya levantado contra usted. Y quizás esta iglesia, hermano, ha sido golpeada. Y Satanás se ha ensañado fuerte, hermano. Pero quiero decirle que si hay aquí hombres valientes que se quieren levantar a decirle, Señor, yo voy a recuperar lo que tú nos has dado. Yo voy a recuperar, Señor, aquello que Satanás nos robó, aquello que Satanás se levantó quizás a quitarnos, a destruirnos, a robarnos la alegría, hermano. Si usted se levanta con poder, hermano, Dios va a darle a usted aquella bendición. Dios va a entregarle a usted todo aquello que usted le está pidiendo al Señor. Pero si usted se queda de pronto llorando, lamentándose por lo que pasó, quiero decirle, hermano, que ahí se quedará usted sin nada. Estos hombres se levantaron y dice que fueron, hermano, y caminaron hasta que encontraron allí un siervo que estaba allí tirado en el camino muriéndose. Y lo encontraron y se dieron cuenta que era de ese grupo. Y le dieron agua, le dieron alimento, lo levantaron y le dijeron que los llevara a donde estaban. Este hombre los llevó, hermano, y dice que les cayeron y retomaron, hermano, absolutamente todo lo que Satanás les había robado. Pero ¿qué fue necesario? Una resolución, una decisión de decir, oiga, si yo no puedo seguir como estoy, yo me voy a levantar y voy a recuperar la bendición que Dios me ha dado. Voy a recuperar lo que Dios me prometió. Voy tras aquello que Satanás me robó, que yo sé que con la ayuda de Dios lo puedo obtener, lo puedo recuperar. Dios me lo va a dar, hermano, porque Dios necesita hombres valientes, no los que se quedan llorando allí, sino los que se levantan y van tras la bendición. Yo no sé cuántos valientes de esos hay aquí en esta hora. De aquellos que no se van a quedar llorando las tristezas, de aquellos que no se van a quedar pensando en lo que fue, que quizás no pudo ser, en lo que quizás iba a ser, sino de aquellos que dicen, no, yo voy por la bendición. Dios me había llamado para algo grande, yo voy tras eso. Yo tenía bendición y voy a recuperarla. Dios me había dado algo grande y voy tras eso, hermano, porque lo que Dios hará es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel, aunque el hombre sea dañino y malo, Dios permanece siendo fiel. Y Él necesita gente que se levante, que no sigan allí estancados, detenidos. ¿Sabe? Que cuando estos hombres fueron, dice que algunos se quedaron, 200 se quedaron. Pero esos 400 fueron, hermano, y alcanzaron, recuperaron el botín y vino la bendición nuevamente. ¿Por qué? Porque hubo una resolución de hombres valientes, de no seguir llorando, hermano, de no seguir ahí detenidos y estancados, sino tomar decisiones de decir, yo soy de aquellos que voy a volver a tomar la espada. Yo soy de aquellos, hermano, que me voy a volver a poner la armadura y voy a recuperar lo que lo que Satanás nos robó, lo que Satanás nos quitó. Quizás la alegría, el gozo, la paz, la bendición, todo eso, hermano, que Satanás le ha robado, que le ha quitado la esperanza, que le ha cortado, como se dice, las alas, hermano. Es tiempo de recuperarlo, es tiempo de levantarnos, es tiempo, hermano, de llamar a esos valientes para que vuelvan a surgir, para que vuelvan, hermano. Sabe que después de esto estos hombres se levantaron y fueron los grandes valientes de David. Sabe que la historia hubiera sido otra si estos hombres se hubieran quedado llorando, si estos hombres se hubieran levantado contra David, lo hubieran matado, quizás cada uno hubiera ido para su casa y hubiera sido un fracaso total. Pero ¿qué hubo? Una resolución, unas ganas, un deseo de decir, yo soy de aquellos que no me voy a quedar ahí, que no voy a seguir esperando, sino que con el poder de Dios me voy a levantar y voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y Dios está necesitando de esos valientes. Y yo sé que en esta noche hay de esos valientes aquí, que el Señor está llamando para su honra y su gloria. Yo quiero que usted cierre sus ojos allí donde está. Yo no sé si usted es uno de esos valientes que marcan historia, que dejan huella, o quizás es de aquellos que está pegados al pasado, que dice, yo no sé si pueda volver a recuperar eso. Yo no sé si
sea capaz de levantarme. Yo como que mejor espero y miro desde acá. Dios te dice: yo te necesito. Yo soy quien he puesto mis ojos en ti. Yo soy el que te he llamado. Sabes, mi hermano, Dios te ha escogido para esta hora y para este momento. No piense en usted. No piense en lo que usted puede lograr. Ni siquiera piense en lo que usted puede hacer. Solo dígale: Señor, acá está mi vida. Solo dígale: Señor, no sé si pueda, pero cuenta conmigo. Aquí estoy para que cuentes conmigo. Dios no te está preguntando cuánto tiempo te queda. Dios no te está preguntando cuándo puedes. Dios solo te está diciendo: estoy necesitando hombres valientes para este ejército. Y yo sé que esta noche aquí están. Y yo quiero pedirle a todos esos valientes que han entendido esa palabra en esta hora, que saben que necesitan volver a la línea de batalla, que saben que necesitan volver ahí, que saben que hay un espacio, que saben que hay un espacio allí que quedó, que necesita ser nuevamente lleno por ese valiente. Yo les invito a que vengan aquí ahora. Si usted sabe que es de esos valientes que estaba en la línea de batalla, pero que quizás no había estado batallando, yo le invito a que venga ahora. Usted sabe que esta palabra ha llegado a su corazón. Usted sabe que Dios le está hablando. Y usted sabe que Dios lo necesita peleando la batalla. Usted sabe que tiene que olvidar ya el pasado. Usted sabe que necesita ya levantarse. Dios necesita valientes. Dios necesita guerreros, hombres de fe, que vengan a la línea de batalla y le digan: aquí estoy, Dios. No podemos seguir igual. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Te estás perdiendo de las bendiciones de Dios. ¿Por qué no vuelves al altar? ¿Por qué no vuelves ahora acá y le dices: Señor, acá estoy, cuenta conmigo? Yo sé que acá hay más valientes. Quizás usted dice en esta hora: pastor, yo no sé si yo pueda servir para algo. Dios te dice: claro que sí. Ven ahora. Pasa ahora a este altar que Dios te está necesitando. Pasa ahora que Dios te está llamando. Dios está convocando a los valientes, aquellos que estuvieron allí escondidos, aquellos que estuvieron esperando, aquellos que creyeron que quizás no era el tiempo. Dios te dice: ya es el tiempo. Dios te dice: ya es el momento. Dios te dice: es la hora, es el tiempo de que te levantes. Dios te necesita nuevamente en la línea de batalla. Dios te dice: basta ya de estar pensando en lo que quedó atrás. Basta ya de creer que no puedes. Dios es el que te dará la fuerza. Dios es el que está contigo. Fiel es el que llama. Yo sé que hay más. Acá hay más valientes que Dios está llamando a su línea de batalla. Acá hay más hombres que Dios llama. Hay más mujeres que Dios está llamando. Que Dios los necesita. Que vuelvan a tomar la espada. Que Dios los necesita nuevamente. Que les dice: por eso te traje, por eso te puse aquí, porque yo te voy a levantar, porque yo te voy a usar, porque yo haré contigo cosas grandes. Dios sigue llamando más valientes. Acá hay más valientes todavía que necesitan estar en esta línea de batalla. Acá hay más valientes todavía que Dios les dice: hey, es contigo. Aún lo que pasaste, aún lo que viviste, aún esa situación triste que enfrentaste, Dios te dice: yo estaba en el asunto, yo supe del asunto, pero hoy yo te levanto con poder. Si Dios te sembró aquí, si Dios te trajo aquí, es para dar fruto. Es para que tomes la espada en tu mano y para que le digas: cuenta conmigo.
Yo sé que acá hay más guerreros. Hoy hay una convocatoria. Hoy hay una convocatoria de guerreros, de hombres de Dios, de valientes, de aquellos que dicen: cuenta conmigo. ¿Por qué no vienes ahora? ¿Por qué no vienes ahora a la línea de batalla? Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Esta es la oportunidad que Dios te está haciendo. No mires atrás. Dios te dice: no mires atrás. Dios te dice: mira lo que está delante. Dios te dice: mira lo que tengo para ti. Dios te dice: mira lo que yo puedo hacer. Solo permíteme, que yo me encargaré de hacerlo. Solo deja que Dios lo haga. Solo dile: cuenta conmigo, Dios. Dile: cuenta conmigo, Dios. Quizás no tengo las fuerzas, quizás no tengo la sabiduría, quizás no tengo el tiempo, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero que ustedes levanten sus manos, por favor, todos los que han pasado aquí. Quizás yo no conozco su situación. Quizás yo no conozco lo que usted ha vivido. Quizás usted dice: pastor, quizás la historia mía es demasiado triste, por eso no quería estar aquí. Pero el Señor te toma hoy como barro en las manos del alfarero. Y Él te dice: tranquilo, que yo te daré forma. Yo te moldearé conforme a mi imagen. Y yo haré contigo maravillas. Soy yo quien te llamo. Soy yo quien te levanto. Soy yo quien hará la obra en tu vida. Aunque tienes poca fuerza, aunque crees que no hay nada que puedas hacer, Dios te dice: no te preocupes. Aunque digas: hoy quizás joven para esto. Aunque digas: quizás, Dios, no sé, ya tanto tiempo que pasó, ¿será que todavía hay oportunidad para mí? Dios te dice: te estaba esperando con los brazos abiertos. Te estaba esperando con los brazos abiertos. Porque aunque Satanás se ensañó contra ti, aunque Satanás se levantó contra ti para dañarte, para destruirte, para acabar los planes de Dios, Dios te dice hoy: yo te llamé, yo fui el que te levanté, yo te constituí por hijo y hoy te recibo nuevamente. Es Dios quien va a utilizarte. Hay mucho por hacer, iglesia. Dios lo sembró aquí. Escúchame bien, no fue casualidad. Escúchame bien, no fue porque lo pensaste. No, es porque en Dios hay propósitos claros. Y Dios te sembrará, y Dios te pondrá en alto. Y escúchame bien, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque Dios hará cosas grandes en tu vida. Porque lo que tú jamás imaginaste, Dios se encarga de hacerlo. Dios se encarga de hacerlo. Yo quiero que usted está aquí, va a levantar su mano, por favor. Pongan alto sus manos. Y usted le va a decir: Dios, cuenta conmigo. Solo dígale: cuenta conmigo. No sé qué vayas a hacer conmigo. Quizás no sé en qué te puedo servir. Quizás muchos me podrán señalar, podrán decir que yo no sirvo. Pero si tú estás aquí hoy, Dios te está diciendo: hijo. Dios te está diciendo: hijo, cuánto esperé por ti. Cuánto esperé por ti. Dios te llamó y Él se encargará de levantar tu vida. Ahora que le has dado ese sí a Dios, Dios se encargará de hacer la obra en tu vida. Quizás le fallaste, quizás no fuiste el mejor, pero Dios no te está preguntando por tu pasado.
Dios te está diciendo: si tú renuevas el pacto conmigo, yo me encargaré de levantarte. Yo me encargaré de devolver aquello que Satanás se robó. Dios se encargará de eso. Solo ríndele tu vida a Él. Solo ríndele tu vida a Él, que Él se encargará de hacer la obra. Él se encargará lo que tenga que hacer. Él se encargará de hacerlo. Dile: Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Dios. Aleluya. Seguiré a mi Señor donde tú me mandarás, trabajando con alegría, donde tú me guiarás. Donde hay un alma triste, en pecado, en dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con amor. Te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con amor. Dígale: seguiré. Y seguiré a mi Señor donde tú me mandarás, trabajando con alegría, donde tú me guiarás. Donde hay un alma triste, en pecado, en dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con amor. Te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con amor. Oh, levanta tus manos, Señor. Estamos agradecidos, Dios. Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da un comienzo para convertirte en ese valiente que va a llevar la obra en sus hombros, que le dice: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, y en todo lo que te puedo servir, cuenta conmigo, aquí estoy dispuesto, Dios, para que todo lo que deseas hacer en mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Dios. Deseo que la utilices, Señor. Deseo, Señor, que hagas conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Aquí estamos, Dios. Oh, aquí estamos para seguirte, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Regálele ese aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, Dios los bendiga. Ha sido un gozo estar con ustedes en esta noche.